Amén y amén. Quiero iniciar esta plática expresando una enorme gratitud a Dios que me permite estar en este lugar para hablar de su palabra. Y agradecer también a los organizadores y coordinadores de este programa Conéctate con Jesús, que semana a semana están trabajando para llevar las buenas nuevas a través de este programa. Agradecerles por darme la participación, porque para mí realmente es un privilegio el que le den la oportunidad de poder hablar de las maravillas del Señor. Agradecer a cada hermano y hermana y hermano que está conectada para escuchar la palabra. Así que para empezar, quiero decirles que el tema de esta noche, como ya lo mencionó la hermana Karen, ¿verdad? Se trata de la perseverancia en la fe. Y para eso tenemos la lectura de una cita bíblica de Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Y dice, si tienen la Biblia por ahí, pueden acompañarme para que juntos leamos esta porción bíblica. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Palabra del Señor. Elegí esta lectura, aunque solo son 3 versículos, pero este pasaje nos hace un llamado a la perseverancia. Y me parece sumamente importante que hablemos de cómo perseverar en la fe, porque hoy en día estamos sumergidos en muchas situaciones difíciles, negativas, ¿verdad? Por ejemplo, a diario escuchamos que hay asesinatos, que asesinan a mujeres, a adolescentes, en fin, es una situación difícil de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, muchos países que están en guerras y que en vez de disminuir esa guerra, más bien cada día se intensifica, y eso pues trae daños colaterales al resto de los países del mundo. Así que la situación no es nada fácil. Y es si estamos en condiciones tan vulnerables, entonces el enemigo puede aprovecharse y hacer que quebrantemos nuestra fe. Y es por eso que considero importante que hablemos sobre este tema. Y este pasaje pues es un llamamiento a que estemos perseverantes, ¿verdad? Y para eso pues yo revisé algunos conceptos de lo que es la perseverancia. Y la perseverancia pues es la capacidad de permanecer firmes y fiel a Dios ante las dificultades, ante las pruebas, ante la tentación. Y no solamente es resistir pasivamente, sino mantener una esperanza activa y una confianza inquebrantable en las promesas divinas, confiando en que Dios nos sostiene cada día. Ese es un concepto de perseverancia, ¿verdad?
qué debemos nosotros de tener claro para poder mantenernos firmes. En las Sagradas Escrituras es utilizada la palabra paciencia o constancia, que significa soportar valientemente y bajo presión como un soldado que no retrocede. Entonces, vemos pues que para mantener esa fe viva tenemos que ser perseverantes, independientemente de la situación en que estemos. Entonces tenemos que mantenernos firmes y ser valientes, ¿verdad? Soportando cualquier situación que nos toca enfrentar en nuestra vida. El ejemplo más claro que tenemos es el ejemplo de Jesucristo. La vida, ministerio y crucifixión de Jesús representan el modelo máximo de lo que es la perseverancia ante el sufrimiento y la obediencia al plan de Dios. Ese es el mejor ejemplo que tenemos de cómo el modelo de la vida de Jesús, ese modelo que todos deberíamos de seguir, ¿verdad? Cómo Él ejerció su ministerio, ¿verdad? Con dificultades, Él pasó por tantas cosas y Él nunca desmayó, nunca desmayó. En esta cita bíblica que acabamos de leer, yo puedo identificar 3 aspectos sumamente importantes. El primero es que como cristianos debemos de reconocer que somos imperfectos. Dice el apóstol Pablo: yo no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto. Es Pablo quien está diciendo esto. Pablo se constituyó en un misionero y teólogo más influyente en la iglesia primitiva, que divulgó el evangelio a través del Imperio Romano, en todo el Imperio Romano, y que él diga que todavía no ha alcanzado la perfección es un acto de humildad. Entonces, como cristianos estamos llamados a reconocer que somos imperfectos, que pecamos a cada momento y que lo hacemos de diferente manera, de palabra, de pensamiento o de omisión. Entonces, imagínense, este teólogo influyente, con esa preparación que tuvo después de la conversión, él reconoce que con humildad que aún no es espiritualmente perfecto, ni que ha completado su propósito. Y en lugar de conformarse, se enfoca en seguir esforzándose. Seguir esforzándose significa seguir perseverando. Ese es el primer aspecto que nos enseña Pablo en esta lectura, que somos imperfectos y que como cristianos debemos de reconocer la imperfección. El segundo aspecto que nos muestra es que el apóstol Pablo nos anima a dejar atrás el pasado. Dice en este versículo: pero sigo adelante. En el versículo 13 dice: hermanos, no digo que yo mismo lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás. ¿Quién era Pablo antes de la conversión? Era un perseguidor de los cristianos. No solo los perseguía, los mataba. Bueno, hizo tantas cosas, ¿verdad? Que creo que todos
tenemos conocimiento de esa conversión y de esa historia de Pablo. Imagínense si Pablo hubiera quedado atrapado en ese pasado, en que él perseguía a los cristianos, en que él hizo esto, en que él hizo lo otro. No hubiera avanzado, no hubiera alcanzado ese nivel que alcanzó Pablo, que ahora es escuela para nosotros. Porque dijo, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás. Es decir, que nosotros tenemos que olvidarnos de todas esas culpas, de todos esos errores, fracasos, cosas no buenas que hemos hecho, porque si nos quedamos pensando en todas esas cosas que hemos hecho anteriormente, el pasado nos atrapa y no nos permite avanzar ni crecer espiritualmente. Por eso él es claro y dice, lo que sí hago es olvidarme lo que queda atrás. Mis hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer también. Olvidarnos de esas culpas, de esos fracasos, y también olvidarnos inclusive hasta de nuestras victorias, si es que las tenemos. Porque si nos quedamos en que tenemos victorias, alcanzamos victorias, entonces nos puede causar conformismo y quedarnos estancados y no avanzar. Y el punto aquí, mis hermanos, es crecer, es avanzar, es tener la mirada puesta en Jesús siempre y mantenernos firmes. Entonces, si nos quedamos atrapadas en el pasado, no vamos a poder avanzar y vamos a caer en un conformismo. Por ejemplo, muchos de nosotros pasamos pruebas difíciles. Por ejemplo, yo recuerdo cuando pasó lo de mi hijo de 9 años, murió en un accidente. Para mí fue terrible, y fue terrible porque mi hijo era acólito de esta parroquia, un niño tan educado, tan inteligente, y yo empecé a cuestionar a Dios y a decirle que por qué me había pasado eso, por qué a mi hijo. Y bueno, cuestioné y dije un montón de cosas. Y ahora digo, si yo me hubiera quedado con eso, no sé qué hubiera pasado de mi vida, hubiera fracasado totalmente. Yo lo que hice fue aferrarme a Dios, después de cuestionar, después de decir muchas cosas, pero yo seguí perseverando en el camino de Jesús. No podía quedarme atrapada. Y muchas personas quedan atrapadas ahí, en ese proceso de duelo. Y así como hemos pasado una prueba así, por ejemplo, sé que muchos de ustedes han pasado pruebas difíciles, ¿verdad? Pero lo importante es no quedarse ahí. Lo importante es avanzar, no dejar que esas cosas nos atrapen y nos encierren, porque entonces quedamos hundidos como en un agujero que no podemos salir. Y eso lo podemos lograr solamente, mis hermanos, teniendo una fe perseverante. Solamente así lo podemos lograr. De otra manera es difícil, es muy, pero muy difícil. Entonces, desprenderse del pasado es un requisito fundamental para seguir hacia adelante, para vivir el presente. De lo contrario, no lo podríamos hacer. Y esto es una de las cosas que el apóstol Pablo nos anima a que dejemos el pasado, cuando dice él, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás. A eso entonces estamos nosotros invitados, a vivir el presente y dejar
olvidarnos de las cosas que nos están entorpeciendo para seguir o para tener esa mirada puesta en Jesús. El otro aspecto que yo puedo identificar en esta porción bíblica es que la vida cristiana debe tener un enfoque agresivo y apasionado hacia adelante. Hoy, bueno, todos estos días yo he escuchado un entusiasmo y mucho entusiasmo por el Mundial de Fútbol que se está viviendo. Yo sé que hoy mucha gente estuvo conectada a los televisores, a la diferente tecnología que existe, estuvo para vivir ese mundial, ¿verdad? Porque el fútbol es un evento totalizador donde todo mundo está pendiente y gritan con euforia, gritan con pasión y bueno, es un escándalo, ¿verdad? Y si el jugador favorito mete un gol, tiran cohetes y los que tienen armas disparan y bueno, es una fiesta. Así debe ser la vida cristiana. Tener ese enfoque apasionado, donde podamos gritar de emoción de las maravillas que Cristo hace en nuestras vidas. Así debe ser el enfoque de la vida cristiana para seguir adelante. Porque la meta es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, lo que significa pues vivir a la altura de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Vivir a la altura de Dios, ¿qué es lo que Él espera de nosotros verdaderamente? No es nada fácil, no es nada fácil. Y es por eso que entra con mucha importancia la perseverancia, ¿verdad? Tenemos que perseverar para alcanzar ese llamamiento de Dios, a vivir a la altura de Él. Eso es lo que Él espera de nosotros, realmente. Y para eso es que nosotros tenemos que perseverar para llegar a la meta, para no desmayar, para mantenernos firmes, para no quitar esa mirada fija de Cristo Jesús. En la Biblia encontramos innumerables personajes que son ejemplos de fe. Yo solo quiero mencionar dos. Quiero mencionar a José, que perseveró en la fe. La historia de José es una historia maravillosa, es una historia increíble. Yo creo que todos hemos leído la historia de José y vemos cómo él fue perseverante y constante desde joven. José se centró en su propósito y en la misión divina y no en sus luchas o fracasos. José fue retenido en contra de su voluntad. José fue vendido, fue tirado a un pozo, fue encarcelado, atrapado, traicionado. José fue rechazado, pero él siempre demostró cómo perseverar en la fe. Es una gran historia realmente y un gran ejemplo de fe para nosotros. Otro ejemplo es Esteban. Esteban perseveró en la fe. En los primeros tiempos de la iglesia cristiana, los apóstoles no se daban abasto a atender todas las necesidades y a todas las demandas de la gente de ese tiempo. Entonces ellos tuvieron que decidir en buscar personas para que les ayudaran a atender a las viudas, a las personas más necesitadas, porque ellos no se daban abasto con todo el trabajo que tenían que hacer en la divulgación y
y eh, eh, vaya, predicar pues la palabra del Señor en todas partes. Entonces buscaron a Esteban y a 6 personas más para que hicieran ese trabajo. Y ellos fueron elegidos porque eran personas con gran fe y la plenitud del Espíritu Santo. Por eso fueron elegidas, por su gran fe. Y Esteban aprendió a perseverar en la fe a pesar de la gran persecución que vivió y que eso lo llevó a la muerte. A él lo apedrearon y aún en el momento más difícil de su vida, él se arrodilló y quedó viendo al cielo y diciéndole a Dios que no tomara en cuenta lo que le estaban haciendo, porque era un hombre de mucha fe. Y por eso él vio la gloria de Dios en ese momento de su muerte. Son 2 ejemplos que a mí, la verdad, me llenan mucho, porque creo que son historias de las cuales podemos nosotros aprender muchísimo. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros para tener una fe perseverante? Bueno, lo primero es tener una confianza plena en Cristo Jesús. No poner la confianza en nuestro trabajo, en nuestros negocios, inclusive en los partidos de fútbol, en todas esas cosas que tenemos en la vida cotidiana. No podemos poner la confianza en esas cosas. Tenemos que tener confianza plena en Cristo Jesús. Aceptar esa verdad que Dios nos creó con un propósito único y que somos hijos de Dios sin importar nuestras circunstancias, sin importar cómo soy yo, cómo soy de pecadora. Él es mi Padre. Él es nuestro Padre, el suyo y el mío. Y aunque somos pecadores delante de Él, aunque pecamos día a día, pero dice que aunque nuestros pecados sean negros, oscuros como la noche, Él los deja blancos como la nieve. Qué bendición la de nosotros. Qué bendición de tener un Padre que es capaz de aceptarnos tal como somos, tal como vivimos, tal como actuamos. Él nos acepta tal como somos y nos perdona. Y es por eso que debemos de poner la confianza solamente en Él. El otro aspecto que debemos hacer es mantener una comunicación constante con nuestro Señor. Esa comunicación a través de la oración. No podemos salir de nuestra casa cada mañana o salir de nuestra habitación o donde nos toque dormir. No podemos salir sin antes comunicarnos con nuestro Padre. Es lo primero que debemos de hacer. Mantener esa comunicación diaria, permanente con nuestro Padre Celestial. No podemos alimentarnos, a la hora de alimentarnos no podemos comer sin expresar la gratitud a Dios, sin comunicarnos con Dios. Decirle gracias, Padre, por esta provisión que nos has dado en este momento. No podemos empezar a comer sin agradecer a Dios. Esa es la comunicación que debemos de tener permanente con nuestro Señor. No podemos irnos a dormir sin comunicarnos con nuestro Padre. Tenemos que hacer nuestra oración. Esa es una de las cosas fundamentales para perseverar en nuestra fe.
mantener esa comunicación permanente a través de la oración en todo momento y en todo lugar, para renovar nuestra fuerza interior y conocer su voluntad. Otro aspecto que debemos de hacer y que es muy importante también es dedicar tiempo a la lectura de las Sagradas Escrituras. Esto nos llena de esperanza y nos recuerda las promesas divinas que Dios hace a través de su palabra. No podemos crecer espiritualmente si no leemos la Santa Palabra escrita en la Biblia. No podemos crecer porque vamos a ser ignorantes. No vamos a aumentar nuestro conocimiento si no dedicamos un tiempo para leer la Santa Palabra. Otro aspecto que debemos de hacer es rodearnos de comunidad de apoyo. Por ejemplo, en nuestra parroquia tenemos ministerio de la mujer, tenemos ministerio de cursillistas, tenemos ministerio de alabanza, el ministerio de jóvenes, tenemos varios ministerios y eso sucede en nuestra parroquia, pero sé que también en otras denominaciones también existen esos grupos de apoyo. Tenemos que pertenecer a uno de esos grupos para poder crecer espiritualmente, porque esa es la enseñanza que Jesús nos dio. Jesús nunca anduvo solo, Él anduvo siempre acompañado de sus apóstoles, se reunía en las sinagogas, daba las enseñanzas, y a eso es que estamos nosotros también invitados, a que tengamos esas reuniones, porque son entes de apoyo para nuestra vida espiritual. Si vamos al ministerio del grupo de mujeres, lo primero que empieza es una meditación de una porción bíblica. Ahí meditamos la palabra, aprendemos, ¿verdad? Mucho más de lo que es la palabra de Dios. Y si tenemos dudas, las comentamos entre todas ahí y nos ayudamos mutuamente. Si tenemos problemas también, ¿verdad? Porque son hermanos, hermanas de apoyo para nuestra vida espiritual. Y la quinta cosa que también debemos de hacer es apoyarnos en disciplinas espirituales. Por ejemplo, asistir a la Santa Eucaristía, que es donde compartimos el vino y el pan, que es un mandato de Dios, ¿verdad? Participar en la Eucaristía, participar en estudios bíblicos, que es donde aprendemos también de cómo leer la palabra de Dios, cómo comprenderla, y eso nos ayuda para ponerla en práctica, porque es lo más importante, porque de nada sirve sabernos la Biblia de principio a fin y no vivirla, no ponerla en práctica. Ahí estamos mal. Entonces, a través de estudiar la palabra, nos damos cuenta de que también tenemos que practicarla. Tenemos que ser oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. Y también hacer ofrendas de gratitud a Dios, hacer ayunos. Un ayuno no significa que tenemos que dejar de comer todo un día o toda una semana. Hay un montón de formas de ayunar y que sea una ofrenda agradable a Dios, que sea una ofrenda de gratitud a Dios. Sabemos que tenemos muchos vicios, ¿verdad? Como seres humanos tenemos muchos vicios. Yo tengo el vicio del café, por ejemplo. Y bueno, yo tomo café 2 o 3 veces al día. Por ejemplo, un ayuno de mi parte sería no tomar café. Sé que me va a dar de repente mi dolor de cabeza, pero esa es una forma de ofrendar a Dios. No tomar Coca-Cola para la gente que tiene vicio de la Coca-Cola. Los que tienen adicción
a las redes sociales, por ejemplo, decir, no, este día yo se lo voy a dedicar a Dios, no voy a tocar el celular, no voy a tocar la computadora, no voy a entrar a esos juegos, no voy a ver todas esas publicaciones que hacen, no. Ese es un tipo de ayuno también que va a agradar a Dios. Y así infinidad de cosas que podemos hacer de una manera de expresar nuestra gratitud a Dios. Y de esa manera estamos fortaleciendo nuestra fe. Mis amados hermanos en Cristo, quiero concluir mencionando la porción bíblica que hoy nos deja claro tres cosas importantes. La primera, que como cristianos debemos asumir que aún no hemos llegado. Como dijo el apóstol Pablo, aún no he llegado. Que necesitamos olvidar lo que queda atrás y seguir adelante con la mirada firme en Cristo Jesús. Mantenernos firmes en nuestras convicciones y confianza en Dios. Mis hermanos, debemos vivir cada día asumiendo nuestro compromiso, renovando nuestro compromiso cada día de la mejor manera, renovando ese compromiso con Dios, porque la vida cristiana, mis hermanos, es un esfuerzo continuo y activo. Enfoquémonos en el presente y avancemos hacia nuestro crecimiento espiritual con una fe perseverante. Mis hermanos, quiero dejar en ustedes lo que Josué nos dice en 1:9. Yo soy quien te manda, que tengas valor y firmeza. No tengas miedo, ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Es una bella y hermosa promesa que Dios nos hace. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.